no se puede entender la historia del mundo antiguo, del Mediterráneo, sin contar con los fenicios. Con los fenicios en todos sus aspectos, los fenicios de Oriente y la ciudad fenicia más importante de Occidente, que fue Cartago, y lo que podríamos decir la segunda ciudad fenicia más importante de Occidente, que fue Gadir, que equivale más o menos al actual Cádiz. La historia antigua, y por lo tanto la historia del Mediterráneo, no puede entenderse sin la presencia de los fenicios. Grandes navegantes, grandes comerciantes, esto quizá es lo que todo el mundo sabe. La imagen que tenemos del fenicio, incluso a través de los medios de comunicación, incluso, qué sé yo, a través de obras tan interesantes, a pesar de que no lo parezcan, como el propio Astérix, ¿no?, donde aparecen caracterizados los fenicios, como estos grandes comerciantes que sacan provecho de todo. Eso es lo más conocido. Pero si les digo que el sistema de escritura que utilizamos, el alfabeto latino, deriva del alfabeto fenicio, ya podemos hacernos una idea de la importancia que tuvieron. Que los conocimientos astronómicos se transmitieron desde Oriente a Occidente también a través de los fenicios, pero también la agricultura. Los fenicios comerciantes, sí, pero no solo comerciantes, grandes estudiosos de la agricultura y con una gran importancia a la hora de transmitir conocimientos que proceden de las culturas del Próximo Oriente al mundo occidental. Estos aspectos, yo no voy a tratar de todos ellos, evidentemente, abordaré unos cuantos y algunas ideas, pero serán los que traten mis compañeros, mis colegas, en las siguientes conferencias, de tal manera que podamos tener una visión amplia de esta civilización. Por eso, entre otras cosas, son importantes. Voy a ir entrando en materia. Antes de nada, no puedo dejar de hacer un homenaje a la profesora María Eugenia Aubet, en una foto en esta misma sala, en noviembre de 2016, porque falleció este año. Ha sido una de las principales investigadoras, no solo españolas, sino a nivel mundial, de la cultura fenicia. Su libro, Tirio y las colonias fenicias de Occidente, que ha tenido varias ediciones en español, es la obra de referencia en todo el mundo, porque fue traducida al inglés, sobre el mundo fenicio. A ella le debemos, en buena parte, en nuestro país, pero también en el resto del mundo, notables, sustanciales avances sobre esta cultura, además de ser una infatigable excavadora que tuvo la enorme fortuna, aprovechó la oportunidad de poder excavar en la propia ciudad de Tiro, en el propio territorio fenicio. Por lo tanto, vaya desde aquí mi homenaje a su figura y a su pérdida como referente sobre el mundo fenicio. No podía empezar un ciclo sobre este mundo sin mencionar su pérdida, que todos los que nos dedicamos a este mundo lamentamos profundamente. Bien, empiezo, digamos, no con un dato y un texto histórico. Empiezo con Flaubert, con la novela Salammbô. La novela Salammbô, de 1862, supuso un impacto en la literatura contemporánea francesa e inmediatamente europea. Flaubert acababa de publicar Madame Bovary, una de sus obras maestras. Eso le dio el reconocimiento de la crítica, el reconocimiento del público, se convirtió en un autor, diríamos, casi de masas. En su obra trata de un episodio de la Guerra de los Mercenarios, episodio poco conocido, tenemos prácticamente una sola referencia en Polibio, pero que él crea una novela donde figura el misterio, el amor, las aventuras, las batallas, las descripciones. Tuvo mucho éxito. Pero no les pongo un pasaje de la novela, les pongo un pasaje de una de las críticas más feroces que recibió la obra de Salammbô. En una serie de artículos, Saint-Beuve, un
que era amigo suyo además, se dedica a atacar esta obra. Solo recojo un par de referencias, sobre todo porque me interesa que veamos cómo se veía en el siglo XIX este mundo fenicio, a través de Cartago, ya digo. Cuando hablamos de fenicio, y luego comentaré algo, pues a veces en los autores antiguos no sabemos si se están refiriendo a los fenicios de Fenicia, o a los fenicios de Occidente, o a los cartagineses. A veces sí, pero a veces no, porque la palabra que utilizan, como veremos, es la misma, casi siempre. ¿Qué se pensaba? ¿Qué pensaba un erudito, un literato, un académico del siglo XIX sobre la extravagancia que había tenido Flaubert para dedicarse a crear una novela situada en Cartago? Él había elegido deliberadamente un país de monstruos y ruinas, África. No Egipto, ya demasiado bien descrito, demasiado civilizado, demasiado conocido, sino una ciudad cuya ubicación misma ha sido puesta en duda durante mucho tiempo por los eruditos. Una nación extinta, cuya lengua misma ha sido abolida, y en los esplendores de esa nación un acontecimiento que no despierta ningún recuerdo ilustre y que forma parte de la historia más ingrata. Este era su nuevo tema. Extraño, remoto, salvaje, erizado, casi inaccesible, lo imposible y no otra cosa le tentaba. Se había marchado a Cartago. Esto es lo que probablemente pensaba buena parte de la erudición, de la academia, de la inteligencia en los años 60 del siglo XIX. Cómo se podía dedicar una obra literaria a una cultura como la cartaginesa, como el mundo fenicio. Ya había habido excavaciones, evidentemente, descubrimientos, pero la sensación de que dedicarse al mundo fenicio era poco menos que perder el tiempo o meterse en un mundo árido era la tónica de este momento. Y de alguna manera, aunque en los últimos años, en los últimos decenios, vamos conociendo más de esta cultura, de alguna manera esta impresión es la que todavía subsiste en buena parte del mundo contemporáneo. Salvo el núcleo reducido, más o menos reducido, afortunadamente cada vez más amplio, de especialistas, la cultura fenicia sigue siendo una cultura muy desconocida, una cultura en la que nadie piensa en un primer momento, o si se piensa en ella, y es un poco el tema que también desarrollaré aquí, pensamos con una visión negativa, porque esa es un poco la cuestión que tenemos aquí. La imagen que tenemos de los fenicios es una imagen en buena parte negativa por una razón, porque hemos perdido toda su literatura. Los fenicios inventaron o desarrollaron el alfabeto, por lo tanto escribían, y escribían mucho, escribieron mucho. Tenemos aquí textos desde el relato de Unamón, que es un texto egipcio de este momento del siglo XI, siglo X a.C., donde ya se nos dice que el rey Sheker Baal de Biblos hizo que le trajeran el registro de sus antepasados y que se lo leyeran en su presencia. Es decir, sabemos que ya en estos momentos, en el tránsito entre el segundo y el primer milenio, en los palacios fenicios había archivos, había documentos que se podían consultar, hasta un texto de Flavio Josefo, donde nos dice que a estos reyes a los que se alude, los menciona también Menandro, quien tradujo los archivos tirios del fenicio al griego. Es decir, había documentación. Para otras culturas tenemos una documentación extraordinaria. Para el mundo egipcio, que les voy a contar, para el mundo mesopotámico, tenemos milenios de textos escritos que podemos utilizar y que nos permiten conocer estas culturas, aparte de por lo que digan otros de ellas, por cómo se veían ellos a sí mismos. Cuando leemos un texto egipcio, sabemos por lo menos qué es lo que piensa el faraón, que es el que escribe el texto, o las cartas comerciales, o las cartas políticas, o la literatura. Conocemos la literatura fenicia, perdón, la literatura egipcia, la literatura sumeria, acadia, asiria, babilonia. Es decir, no solo conocemos documentos oficiales, podemos penetrar en el pensamiento de estas culturas porque tenemos sus textos.
De los fenicios, sin embargo, no se nos conserva prácticamente nada. Lo poco que se nos conserva lo veremos claramente en la conferencia del profesor Zamora. Muy poco. Y esto es importante para comprender una cultura. Si nos falta lo que ellos mismos escribieron, si nos falta lo que ellos mismos pensaron de sí mismos, evidentemente el conocimiento al que podemos llegar es mínimo. ¿A qué se debe eso? Se debe a muchas razones. Desde una razón puramente material, que seguramente es la que tiene importancia. Los fenicios, probablemente junto con otros pueblos del Próximo Oriente, como los arameos, según vamos pasando del segundo al primer milenio antes de Cristo, deciden optar por un nuevo soporte de escritura. Hasta ese momento, en el Próximo Oriente, se utilizaba el sistema cuneiforme escrito sobre tablillas de barro, que una vez cocidas al fuego son indestructibles, se convierten en cerámica, en terracota, y eso nos ha permitido conservar archivos de miles de años. En el mundo egipcio utilizan papiro. El papiro es un material perecedero, hecho de las ramas de esta planta. Pero en Egipto se conserva prácticamente todo. Las condiciones de humedad son muy escasas, el sol abrasador conserva estos documentos. Por eso en Egipto tenemos, además de inscripciones en piedra, miles y miles de papiros. Los fenicios adoptan, como digo, en este tránsito entre el segundo al primer milenio, utilizan el papiro, empiezan a utilizar papiro para escribir sus documentos. Pero las condiciones naturales de la franja sirio-palestina no permite la conservación de esos documentos. Ese es un factor. El otro factor tiene que ver con lo que vamos a abordar también en esta conferencia, que los fenicios fueron rivales, competidores, enemigos de griegos, de romanos, de asirios, de hebreos. Fueron grandes enemigos. Quizá no todos los días del año, quizá no todos los años, pero ya veremos cómo hay una enemistad más que latente. Y como al final esta civilización cayó en manos de griegos y de romanos, los griegos y los romanos tuvieron un interés limitado, bastante limitado, en rescatar la herencia cultural de estos individuos con los que habían sostenido larguísimas guerras, a los que habían aprendido a odiar, aunque veremos que no, siempre hay un odio en ese sentido, y por lo tanto no consideraron digno de esfuerzo copiar, traducir sus textos. Hay algún caso concreto, como veremos, donde sí se hace esto, con fines utilitarios. Por lo tanto, si los fenicios hubieran utilizado una escritura en un soporte no perecedero, tendríamos datos. Como optaron por utilizar el papiro y eventualmente el pergamino, la palabra libro, biblos en griego, viene de la ciudad de Biblos. Es decir, hasta tal punto los fenicios desarrollaron estas técnicas de escritura, desarrollaron la producción de documentos, hasta tal punto que los griegos, para referirse al libro, utilizaron la palabra fenicia de Biblos, el nombre de la ciudad. Pero cuando los documentos se pierden, porque la costa sirio-palestina no es Egipto, y cuando los griegos y los romanos se superponen a los fenicios, sus documentos van desapareciendo. Y los hablantes de fenicio van quedando englobados en el gran mundo que abre Grecia y Roma. La lengua fenicia va desapareciendo poco a poco, va siendo sustituida por las dos grandes lenguas del Mediterráneo, y en época de San Agustín, que fue obispo de Hipona, una ciudad de raigambre púnica, todavía se hablaba el fenicio. ¿Pero quién hablaba el fenicio? Básicamente los campesinos, gente sin cultura, gente que seguía hablando la lengua ancestral, pero que habían perdido su literatura. Por lo tanto, este es el factor fundamental para que los fenicios hayan perdido este protagonismo que tuvieran. Tuvieron poderosos enemigos que al final terminaron acabando con ellos. Por eso la cultura fenicia es
una cultura desconocida en muchos aspectos. Hoy disponemos de otros elementos, como es la arqueología, como son los estudios de religiones comparadas, conocemos a los antepasados de los fenicios, que nos pueden dar información, pero los datos propios del mundo fenicio han desaparecido en su inmensa mayoría. Como digo, el profesor Zamora nos hablará de ello, de la misma manera que el profesor López Castro nos hablará de los restos arqueológicos, el profesor Ferrer de la religión y el profesor Mora de sus actividades económicas, y yo les volveré a hablar de su expansión. Por lo tanto, estamos intentando rescatar lo que queda de este enorme naufragio. Pero el que no tengamos los textos no quiere decir que no fueran influyentes. Prueba de ello es la cantidad de informaciones que hemos podido recabar, y aquí les pongo una parte de ellas, hay muchísimas más, les he seleccionado las más representativas, que estas culturas que convivieron con los fenicios nos aportaron sobre ellos. La cultura fenicia se desarrolla en la franja sirio-palestina, en la zona que va entre la zona de Arados, Arbaz, la actual Tartus, en la actual Siria, ocupando buena parte de la costa de lo que es el Líbano, básicamente hasta el Monte Carmelo. Este es el territorio donde se desarrolla esta cultura fenicia. Una cultura, como nos dice ya un autor griego, una extensión que en algunas zonas no es superior a los 40 estadios desde el mar. Un estadio es una medida de longitud que equivale a cerca de 200 metros, y en algunas zonas ni 10 estadios. Es decir, una zona donde la cordillera del Líbano, el monte Líbano, y luego, pasando el valle de la Bekaa, el Antilíbano, de alguna forma la isla de la costa. Es una franja costera, en algunas zonas un poco más amplia, pero en la mayor parte bastante estrecha. Ese es el territorio de los fenicios. Para los autores antiguos, estos fenicios son un pueblo. Utilizan la palabra etnos. Y esta es la primera falacia. Los fenicios no son un pueblo. Los fenicios no se consideraban a sí mismos como un pueblo. Podemos hablar del pueblo griego. Los griegos se consideraban que formaban parte de un pueblo. Los romanos, ¿qué vamos a decir? Los propios egipcios, los asirios, eran parte de un pueblo, tenían una identidad propia. Y todos los asirios, todos los griegos, todos los romanos se consideraban parte de este pueblo al que pertenecían. Los fenicios, por lo que sabemos, no se consideraron un pueblo. El marco de referencia de los fenicios era la ciudad-estado. Había varias ciudades. Las más importantes que llegaron a tener el control sobre parte del territorio fueron Tiro, Sidón, Biblos y Arbaz. Había ciudades menores que fueron integradas en ellas, pero el marco de referencia era la ciudad-estado. Un habitante de Tiro era un habitante de Tiro. Por encima de esta identidad cívica no había nada más. Podían compartir vínculos lingüísticos con otras poblaciones próximas. Los fenicios y otros pueblos del entorno, esto lo mostrará el profesor Zamora, hablaban la lengua cananea, que se hablaba en este ámbito, que se hablaba en distintos dialectos en Israel, etc. Pero, en este caso, el hablar la misma lengua no quiere decir que se comparta la misma identidad. Para los griegos sí. Para los griegos la lengua es un elemento de identidad. El hablar griego para los griegos es una de las marcas que los definen frente a los que no hablan griego, que son todos bárbaros. Para los griegos es muy sencillo. O eres griego porque hablas griego, hay otros elementos, o no eres griego y por lo tanto eres bárbaro. Para los fenicios la lengua no es un factor identitario. Su lengua la comparten otros pueblos, otras identidades. Por lo tanto, aquí ya hay una primera falacia. Los griegos, al utilizar un término genérico para referirse a los habitantes de estas ciudades, ya están manipulando la realidad. Los fenicios no se sentían miembros de un solo pueblo.
Pero para los griegos y luego para los romanos se simplifica esta idea y los griegos y los romanos tienden a considerarlos un pueblo, lo cual es un aspecto interesante. Es decir, porque una cosa es cómo uno se ve a sí mismo y otra es cómo te ven los demás. En el caso fenicio ha predominado la imagen externa, la imagen que tienen otros pueblos, ya desde muy temprano. ¿De dónde viene la palabra fenicio? Ya sabemos, los fenicios no se llamaban a sí mismos fenicios. No hay una palabra en lengua fenicia que se refiera a los fenicios. Son los hombres de Tiro, o los hijos de Tiro, los hijos de Sidón, los hijos de Biblos o los hijos de Arvad. Es decir, los ciudadanos de Tiro, Biblos, Sidón, Arvad, Sarepta, Trípoli, Beirut, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde viene la palabra que los griegos utilizan para referirse a los fenicios? De algún sitio tiene que venir. No es una palabra fenicia, por lo tanto, tiene que venir de fuera. Sabemos que ya en las tablillas micénicas del lineal B, en torno a 1200 a.C., poco antes algunas, ya encontramos esta palabra, la palabra poniquillo, la palabra foiniquios, que significa, muy probablemente, aunque hay varias teorías, rojo carmesí. Es la denominación de un color. Hay distintos tipos de colores rojos. Los griegos tienen varias palabras, porque hay un rojo más oscuro, un rojo más pálido, un rojo brillante. Bueno, pues una de las palabras para referirse al rojo es la palabra foinikios. Esta es la palabra que los griegos van a utilizar para referirse a los fenicios. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. Quizá porque los fenicios fabrican púrpura. La púrpura tiene este color, la púrpura es foinikeia, la púrpura es roja. Puede ser. La gente que fabrica la púrpura, la gente que fabrica la foinikeia, pues son los foiniques. La manera que tienen los pueblos de llamar a otros pueblos es muy diversa. Podríamos dar aquí varios ejemplos de cómo un pueblo se llama a sí mismo de una manera, o un no pueblo, como en el caso de los fenicios, y los de fuera te llaman de otra. No tenemos ninguna duda. ¿Por qué llamamos alemanes a los alemanes cuando ellos se llaman Deutsche? ¿Por qué llamamos griegos a los griegos cuando ellos se llaman helenos? Bueno, todo tiene su explicación. ¿Por qué los griegos llaman fenicios a esta gente que vive en este territorio costero? Aquí no lo sabemos. Se ha sugerido que como la púrpura es una de las producciones fenicias más significativas y la púrpura en griego se dice foinikeia, o el color de la púrpura es el color foinikos, de ahí deriva el nombre. Puede ser. Hay quien ha pensado también en el tono de la piel. Saben ustedes, o los que ya somos de cierta edad, que cuando veíamos películas del oeste, a los nativos americanos se les llamaba pieles rojas. ¿Los nativos americanos tienen realmente la piel roja? Evidentemente no. Pero fue la denominación que los europeos dieron a los nativos americanos. Es una atribución, en este caso también por color. ¿Puede haber ocurrido algo parecido en el caso fenicio? Puede haber ocurrido. A lo mejor para los griegos los fenicios eran más morenos, los veían distintos y les asignaron este tono para referirse a su piel. Hay muchas hipótesis. No tenemos certeza de cuál es la correcta, si es que alguna de ellas es la correcta. Pero esto ya nos da otro dato. Denominar a un grupo de ciudades que no configuran un pueblo, asignándoles una identidad como pueblo y llamarles la gente roja, es una manera de marcar una clara diferencia. Si esta gente es la gente roja, por la razón que sea, nosotros, quienes damos el nombre, es que no somos la gente roja. Esto se ve en muchos otros elementos, ¿no? La propia denominación del alfabeto griego. El alfabeto griego, los griegos son conscientes de que su alfabeto, su sistema de escritura, deriva del fenicio. Esto lo sabían todos los griegos, como vemos en este y en otros textos, y al alfabeto griego el nombre, digamos, el nombre técnico que se le da es, como vemos aquí, el nombre de los caracteres fenicios, foinikeia grammata. Pero hay autores que sugieren que realmente la traducción correcta de este término no es la de caracteres fenicios, sino la de caracteres rojos,
porque los textos, sobre todo los epigráficos, se les tenía que añadir una capa de pintura roja para hacerlos legible. Es otra hipótesis, yo esta no me la termino de creer, pero es factible. Es decir, la relación del rojo con los fenicios, el juego de palabras entre los caracteres fenicios y los caracteres rojos, quiere decir que en el fondo estamos ante una denominación que se basa en un color. En un color. Los fenicios son las gentes rojas o las gentes del rojo. Como ven, es una manera, digamos, poco elegante de referirse al otro si les aplicamos un término basado en un color. Esto ya no es la idea, como digo, de cómo para los griegos los fenicios son esta gente más o menos indistinguida de rojo. Bien, si la cosa quedara así, no tendría demasiados problemas. Los fenicios se expandieron por el Mediterráneo. En la última conferencia del ciclo yo abordaré, en otras también saldrá evidentemente, esta cuestión. Y los primeros sitios a los que los fenicios empiezan a moverse, pues es el Egeo, lógicamente. Empiezan también muy temprano a moverse hacia el extremo del mundo, hacia incluso nuestra península ibérica, pero la zona que tienen más cerca, aparte de Egipto, es el Egeo. Por lo tanto, ya desde el siglo IX a.C., siglo VIII a.C., los fenicios empiezan a moverse por el Egeo y empiezan a interactuar con los griegos. Y los griegos nos han dejado, en su primera obra literaria, en la Ilíada y en la Odisea, las primeras descripciones de esta gente. Y las descripciones que nos dan los griegos, como vamos a ver, tampoco son demasiado positivas. Apareció un fenicio, un individuo diestro en engaños, trapacero, que ya había causado incontables daños a otros hombres, y este me persuadió con sus embustes, etcétera, etcétera. Fenicio, trapacero, fenicio embustero, fenicio falaz. Se va a convertir casi en un tópico. Son palabras casi intercambiables en muchos relatos griegos. El fenicio es trapacero, es engañoso, es embustero, está dispuesto a engañarme a la primera de cambio. Está claro que hay una competencia, ¿no? Esta gente que navega en grandes barcos, que tiene una capacidad de aportar productos de todo el mundo, que se hacen ricos, pues se convierten en objeto de envidia, objeto de recelo. No es una relación de igual. Es la relación del griego que está compitiendo por el mismo espacio geográfico y económico hacia otro grupo al que ve con cierto peligro, con cierto reparo. Esta va a ser la tónica. Por eso hemos dicho, ¿no?, que la visión que tenemos de los fenicios es la que proporcionan aquellos que fueron sus rivales. Y en el primer testimonio literario de la cultura griega ya encontramos esta definición. Y no es la única. Llegaron allá unos fenicios navegantes famosos, tipos rapaces, que transportan 1000 baratijas en la negra nave. Esto nos está contando el rapto de un niño. Este relato lo cuenta Eumeo, el famoso porquero de Ulises. Cuando Ulises llega de incógnito, le pregunta su historia y Eumeo cuenta que fue raptado cuando era niño por los fenicios. Es decir, además de todo eso, los fenicios son secuestradores de niños. Vamos añadiendo elementos. ¿Y quién rapta a este niño? Una fenicia, que era el ama de cría del joven Eumeo, y naturalmente se lo vende o se va con ellos, o se va con el niño, con unos fenicios que estaban allí negociando. Es decir, un personaje importante, ¿no?, de la Odisea, un personaje agradable. Es el fiel sirviente de Ulises, el que sigue recordándole y que al final se alegra con su retorno, que cuenta su triste historia de cómo, cuando era niño en una casa noble, fue secuestrado por la fenicia que estaba a su cargo, o a cargo de quien estaba. Claro, esta fenicia también había sido raptada y vendida como esclava. Ojo, aquí también tenemos que decir la otra parte. Hay varios pasajes. El rapto se consuma de esta manera. Vino a la casa de mi padre un tipo de astucia redomada que traía un collar de oro ensamblado con piezas de ámbar. En el patio las criadas y mi venerable madre lo sopesaban en sus manos y lo admiraban ante sus ojos regateando un precio. Esto es curioso. En los intercambios en el mundo homérico entre nobles no hay regateo.
Yo entrego un objeto a cambio de la hospitalidad que recibo, y cuando me vuelvo a mi casa, el que me ha alojado me entrega otro objeto. No me preocupa el valor material, digamos. Entre caballeros no se habla de dinero, es el mundo homérico. Pero el fenicio regatea, el fenicio quiere ganar lo más posible, el fenicio quiere engañarte. El regateo implica eso, ¿no? Al final, en el regateo, tú piensas que has engañado al comerciante y generalmente el comerciante es el que te ha engañado a ti, porque te lo va a vender por un precio muy superior al que lo que le ha costado a él. Esta idea del regateo ya la tenemos aquí expresada en el siglo VIII a.C. Y les he puesto una imagen de uno de estos collares, auténticamente fenicio, para que nos demos cuenta de estas grandes riquezas que atraen a la vista, estos objetos valiosos que gusta poseer, ¿no? Bien, en ese momento, mientras están regateando, la fenicia, que ya se ha aliado con los otros fenicios, coge al niño de la mano. Ella me cogió de la mano y me sacó fuera de mi casa. Y no solo eso, para que veamos cómo son los fenicios. Encontró en la antesala las copas en las mesas de los invitados que solían acudir a conversar con mi padre, y se las guardó también. Esta fenicia aprovecha todo. Imagínense ustedes la Ilíada y la Odisea, que son la base de la educación griega. Es lo que los niños griegos aprenden de memoria desde que son pequeñitos, que nos están bombardeando con esta idea. Cualquier griego que se educa con la Ilíada y la Odisea, que son todos, está aprendiendo estos versos. Y eso le va creando una imagen de los fenicios. Es evidente, sabemos, ¿no?, lo importante que es en la creación de la personalidad de cualquier individuo lo que aprende de pequeño. Los griegos aprenden de pequeño esto. Por lo tanto, un fenicio es siempre alguien del que hay que dudar, del que hay que sospechar, porque nos puede engañar. No es extraño que con esta visión, que con esta introducción, los fenicios se hayan convertido en los grandes rivales, enemigos de los griegos. Quizá no enemigos, ya veremos, como hay casos en los que no hay enemistad, incluso hay alianzas políticas, ¿no? Pero forma parte de lo que hoy llamaríamos el subconsciente colectivo. Puede haber fenicios buenos, pero la idea que uno tiene en la cabeza es que de un fenicio no puedes fiarte. Y esto es fundamental, como digo, para entender la perspectiva griega y luego romana sobre la cultura fenicia. Saltamos en el tiempo, no quiero entrar en muchos más detalles, hay muchísimos, ¿no?, y ya creo que recojo bastantes. Saltamos en el tiempo, llegamos a la época de las guerras médicas. En el año 480 a.C. se produce la gran guerra entre los persas y los griegos, la batalla de Salamina. Claro, en la batalla de Salamina, una parte muy importante de la flota persa es fenicia. También hay barcos griegos, pero una parte son fenicios. En ese momento, lo veremos más adelante, los fenicios han conquistado ya en su expansión los territorios fenicios y naturalmente han cogido a los fenicios, que son diestros en la navegación, y han montado su flota de guerra con barcos fenicios. Pero fíjense ustedes en la narración que da Heródoto, que es griego, sobre esta batalla. Unos fenicios cuyas naves habían resultado destruidas se presentaron ante el monarca y calumniaron a los jonios. Los jonios son griegos, diciendo que les habían hundido, tal. Claro, encima, perdonen la palabra, chivatos. Acusan a los jonios de que por su culpa no han podido hacer una maniobra, pero, como es Heródoto y en el fondo es griego, al final triunfa la justicia. Jerjes, ante la enorme indignación que sentía, y en su deseo de responsabilizar a todo el mundo, se revolvió contra los fenicios y mandó que les cortaran la cabeza. El rey Jerjes, que estaba observando la batalla desde lo alto de la montaña, esto nos lo dice Heródoto, claro, recibe informaciones, los fenicios van ahí llorando, quejándose de que por culpa de los griegos, de los griegos que van en su bando, quiere decir, no de los enemigos, no han podido actuar, pero el rey Jerjes se informa y se da cuenta que los fenicios son unos mentirosos, unos cobardes, porque no han podido llevar a cabo la misión que se les había conferido, pero encima unos mentirosos que están acusando a otros griegos. En el fondo a Heródoto, aunque a Heródoto los jonios no le caen del todo bien, aquí sale un poco su vena nacional, es decir, los fenicios son unos mentirosos y en pleno combate lo que hacen es intentar engañar. Afortunadamente el rey, que es objetivo, corta la cabeza a quienes debe cortársela.
En otro autor también lo encontramos. El rey, derrotado contrariamente a sus esperanzas, condenó a muerte a los fenicios, a los que atribuía la mayor responsabilidad en el inicio de la fuga, y amenazó a los otros con infligirles el castigo que se merecían. Es decir, incluso en un momento tan importante como son las guerras médicas, que están poniendo en peligro al mundo griego, hay ocasión para mostrar cómo los fenicios no se comportan adecuadamente, lo cual en parte hay que agradecer. Si los fenicios hubieran cumplido lo que tenían que hacer, seguramente el mundo griego habría sido derrotado y la historia habría sido distinta, ¿no? Pero bueno, un griego no pierde la oportunidad de demostrar que en el fondo, aunque los otros griegos que luchan contra los griegos quizá no deberían hacerlo, son valientes. Están al servicio del gran rey, son un problema, pero son valientes, cumplen con su deber. Pero los fenicios hacen todo lo posible por escabullirse. Son cobardes. Es la imagen que nos está dando. Las guerras médicas son otro momento clave de la historia de Grecia, y la imagen que tienen los griegos es que en el fondo la guerra la ganaron los griegos en parte por la incompetencia de los fenicios. Seguramente no es del todo cierto, pero para la imagen griega sirve. Cuando los persas son derrotados en la batalla de Salamina, el rey persa decide marcharse, pero intenta hacerlo de manera que no se note mucho. Pero ahí tiene a una serie de consejeros, entre ellos el que habla aquí, el general Mardonio, que le dice una cosa muy, muy curiosa. Majestad, no conviertas a los persas en objeto de mofa para los griegos, pues tu situación no se ha visto en absoluto comprometida por culpa de los persas. Es más, no podrías citar una sola ocasión en la que hayamos sido unos cobardes. Bueno, ha habido una derrota tremenda, pero bueno, el rey no tiene que preocuparse porque los persas se han portado bien. Sí lo han sido los fenicios, los egipcios, los chipriotas y los cilicios. Es decir, de alguna manera le está diciendo el general Mardonio al rey: no te preocupes, has perdido la batalla, pero no por tu culpa. Los persas, aquí también se ve la nacionalidad persa, es decir, los persas se protegen entre sí, no han sido los persas los que hemos fallado, sino toda esta gentuza que tienes alrededor, empezando por los fenicios. Como ven, es una manera, esto lo cuenta Heródoto, no sabemos si esto ocurrió realmente, como nos lo cuenta, pero es una manera de seguir lanzando. Es decir, en el fondo, de alguna forma, el fracaso de la invasión de Persia tiene que ver con el comportamiento de todos aquellos que no son persas y que han contribuido a la derrota, entre ellos los fenicios, ¿no? Por lo tanto, es un poco esta idea. Los autores antiguos también fabulan. Se nos habla de que se había intentado hacer un pacto entre cartagineses y persas para, en los dos lados del Mediterráneo, acabar con los griegos. Probablemente no es cierto, la imagen que nos da otro autor, como Justino, es diferente. Esto ya entra dentro también de las ensoñaciones de los griegos, ¿no? Parece que hay una especie de gran conjura internacional en la que todos los enemigos de Grecia se han unido para acabar con ellos. Bueno, seguramente no es cierto, o no es del todo cierto, pero hasta ese punto llega, ¿no? un poco la visión griega, ¿no? Es decir, los fenicios están dispuestos a pactar con los persas para acabar definitivamente con la Hélade, ¿no? Donde esta imagen negativa de los fenicios, a través de la ciudad de Cartago, que es una ciudad fenicia, una colonia de Tiro, se va a manifestar, es en las guerras que tienen lugar en Sicilia. En Sicilia, por esos mismos años en los que ocurren las guerras médicas, se produce una serie de enfrentamientos entre los cartagineses y los griegos. Para resaltar esto que también decía antes, ¿no? Cómo a veces no sabemos a qué se refieren los autores antiguos cuando usan la palabra fenicios. Heródoto se está refiriendo aquí claramente a los cartagineses, porque la guerra la llevan a cabo, es la batalla de Hímera en el 480, es una batalla que llevan a cabo los cartagineses. Pero Heródoto los mete bajo el concepto de fenicios, es decir, los autores antiguos no distinguen, para ellos son todos fenicios. Cartago es una colonia de Tiro, por lo tanto, Tiro es Fenicia y Cartago es Fenicia. E incluso en otros autores vemos cómo se combinan los dos elementos. Nos está hablando de los cartagineses, atacó al campamento de los cartagineses, y en el pasaje siguiente los comandantes fenicios.
Es decir, para los antiguos son un solo pueblo, como ya hemos dicho, y por lo tanto todo lo que vale para uno vale para otro, ¿no? Es un poco el ir extendiendo esta visión. La batalla de Himera se salda con una derrota tremenda de los cartagineses. Se han excavado en los últimos años las fosas comunes, varias fosas comunes de decenas de muertos griegos de esta batalla. Y autores, poetas que cantan la victoria, también utilizan este término genérico, ¿no? En pacífico hogar se contenga el fenicio. Se está refiriendo a los cartagineses, lógicamente, pero como ven, un poeta como Píndaro, que está cantando la victoria en Himera y en Cumas contra los etruscos, utiliza la palabra fenicio, es decir, hay un intercambio de elementos. Años después, a partir del 409 a.C., los fenicios inician una contraofensiva en Sicilia. Y es una campaña militar, es una blitzkrieg, es una campaña masiva. Los cartagineses, con su gran ejército, avanzan y no tienen resistencia. Y las escenas de la destrucción de ciudades griegas son tremendas, ¿no? Esto también contribuye, junto con las guerras médicas, a avivar la visión cada vez más negativa que los griegos van a tener de los fenicios. Y dicen cosas, los autores, curiosas, ¿no? En la destrucción de la ciudad de Selinunte, dan orden de no matar a muchos prisioneros, pero fíjense lo que dice: no actuaron así por piedad hacia aquellas desdichadas, sino por el temor de que las mujeres, al perder toda esperanza de salvación, incendiaran los templos, impidiéndoles de este modo saquear las innumerables riquezas que en ellos estaban consagradas. Y termina apostillando: los cartagineses, por el contrario, perdonaban a los enemigos a fin de poder saquear los templos de los dioses. Es decir, la avaricia fenicia. Prefieren salvar a la gente, no masacrarlas, que sería su tendencia natural, porque si salvan a la gente van a conseguir más beneficio económico. Es decir, hasta en la guerra los fenicios se comportan de esta manera tan tremenda. Lo mismo ocurre en otras ciudades. La ciudad de Himera es saqueada, los prisioneros griegos son crucificados después de ser torturados, el castigo más infamante que puede haber. Los fenicios no respetan a los que se acogen a sagrado. Lo normal es que cuando alguien se mete en un santuario no se le ataque. Los fenicios atacan los santuarios, no tienen respeto por los dioses. Incluso se nos cuenta este detalle curioso, ¿no? Después de acabar con Gela, envían una estatua de Apolo a su metrópolis, a Tiro, y allí está la estatua, hasta que llega la campaña de Alejandro, y entonces los fenicios de Tiro, enormemente supersticiosos, piensan que la estatua de Apolo está luchando a favor de los griegos. Es decir, hasta una estatua que han saqueado de una ciudad griega y que han llevado a Cartago para colocarla allí, piensan que puede estar actuando a favor de los griegos y empiezan a insultar y empiezan a perjudicar a la estatua, ¿no? Es decir, esto es superstición irracional. Así nos lo presentan, ojo. Es decir, vemos cómo van añadiendo detalles. Las crucifixiones, como no tenía ninguna imagen de crucifixiones fenicias, por eso he puesto esta imagen del Espartaco de Kubrick, que nos da un poco efecto, ¿no? Y la imagen que nos dan los autores antiguos es que una vez que acababa una batalla, el campo de batalla se convertía en una cosa parecida a esta: cientos de crucificados, que es el peor castigo, la peor manera de morir que se podía concebir en el mundo antiguo, ¿no? Esta imagen de los fenicios masacrando, torturando, quemando santuarios, crucificando gentes, es la que va a tener un eco importante, ¿no? También en la historia. Las guerras de Sicilia del siglo V y del siglo IV van a contribuir a esta imagen. Las guerras son siempre terribles, pero los fenicios hacen la guerra de una manera absolutamente inhumana. Un griego no haría eso, al menos un griego cree que él no haría eso, pero los fenicios sí, ¿no? Con lo cual esta imagen de los fenicios se va a ir avanzando. Y luego la otra imagen que siempre aparece: los fenicios sacrifican a sus hijos. En esta descripción que nos trae Diodoro, que retomará luego Flaubert en su novela Salammbô, aumentándola mucho más, es un aspecto, no voy a insistir demasiado porque tenemos una conferencia dedicada a la religión, es un aspecto interesante que seguramente da polémica. ¿Los fenicios sacrifican a niños? Bueno, hay todo un debate en la actualidad.
sobre el tema. Están las visiones revisionistas, que consideran que seguramente no son sacrificios. Están otras visiones, entre las que yo me encuentro, que consideramos que es un tipo de ritual, es un tipo de sacrificio que debía de ser relativamente frecuente, al menos en las ciudades fenicias del Mediterráneo central. En Cartago, en las ciudades fenicias de Cerdeña y en algunas ciudades fenicias del norte de África. No lo tenemos atestiguado de momento en la península ibérica, no está atestiguado arqueológicamente en las ciudades fenicias, pero en algunos ámbitos fenicios sí parece que se dio. Esa es mi opinión. Otros colegas, otros autores tienen otra opinión. ¿Se han inventado los griegos la idea de los sacrificios humanos? Pues quizá no. ¿La han exagerado? Quizá sí. Es un elemento fundamental. Encontramos muchísimas referencias como una de los vicios más execrables de los fenicios, ¿no? Que sacrifican a sus propios hijos. La arqueología en ese sentido es bastante clara. Han aparecido, en lo que solemos llamar Tophet, han aparecido restos infantiles en estos santuarios. La visión, vamos a decir, buenista, considera que son niños que fallecen a temprana edad, la mortalidad infantil era muy elevada en el mundo antiguo y que eran enterrados en un espacio especial. Desde mi punto de vista, esa teoría no tiene demasiado sentido, pero no voy a entrar en ello porque entra dentro de la religión y no quiero adelantarme a cosas que vamos a ver con más detalle. Y pasamos a los romanos. No es un salto demasiado en el vacío. Los romanos, que absorben la cultura griega, los romanos, los jóvenes romanos desde el siglo III a.C. se educan a la griega, con maestros griegos, es decir, se educan igual que un griego. Muchos aristócratas romanos del siglo III y del siglo II aprenden a hablar el griego casi a la vez que el latín, son bilingües. Conocen perfectamente la cultura griega, por lo tanto han leído a Homero, han leído a los autores antiguos y se han imbuido de esta misma ideología que vemos en el mundo griego. Por lo tanto, lo asumen como forma, como aspecto de su cultura. Y luego ellos van a añadir más elementos porque los romanos van a tener sus propias guerras con los cartagineses. Una de las descripciones más tremendas que tenemos sobre los fenicios la encontramos en Cicerón. Todos los registros e historias de épocas pasadas han establecido para nosotros la tradición de que los fenicios, aquí usa la palabra griega, la transcripción griega, phoenikes, son la más traicionera de las naciones. También los romanos lo consideran un pueblo, una nación. Los púnicos, poeni, sus vástagos demostraron por los numerosos acontecimientos, etcétera, etcétera. La palabra que usan los romanos para referirse a los fenicios es poeni, que deriva de phoenikes. Digamos, es como a un romano le suena la palabra phoenikis, phoenix, en latín le suena punicus. Es una palabra derivada del griego. Y para un romano, púnico significa fenicio de Fenicia o fenicio de Cartago. Es decir, es ese mismo concepto. Aquí ven muy claramente cómo Cicerón establece la relación. Si los fenicios de Fenicia son malos, los púnicos, que son sus vástagos, son peores porque encima viven en África. Eso mismo es lo que decía Saint-Beuve, ¿no?, cuando comentaba la obra de Flaubert. Esta visión europocéntrica, ¿no?, de la Europa tal y el África, la zona salvaje. Es decir, eso lo encontramos ya en Cicerón. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol como en muchas otras cuestiones. Pero claro, como digo, los romanos tienen sus propias guerras con los cartagineses, con los fenicios de Occidente, las llamadas guerras púnicas. Las tres guerras púnicas, la segunda, la más terrible, la guerra de Aníbal, la guerra que casi acaba con la historia de la República Romana. Y tenemos una de las descripciones más interesantes, ¿no?, para ver esta perspectiva romana sobre el mundo fenicio y sobre todo sobre Cartago. Las virtudes tan pronunciadas de este hombre, Aníbal, cuyas virtudes, cuyo valor nadie oculta, se contrapesaban con defectos muy graves. Una crueldad inhumana, ya lo hemos visto. Una perfidia peor que púnica, esta frase de fides plusquam punia, no se puede describir. Si un púnico es pérfido por naturaleza, Aníbal va un paso más.
es más pérfido que un cartaginés, lo cual es una contradicción. Pero, como ven, la fuerza que le da Livio a la expresión, es decir, Aníbal era más pérfido que un cartaginés. Era cartaginés, pero era más pérfido todavía, ¿no? La siguiente, bueno, tiene ahí falta absoluta de franqueza, etcétera, etcétera. Otra descripción muy interesante. Cuando Majarbal, que les había dado alcance después de perseguirlos de noche con todas las tropas a caballo, les dio su palabra de que les dejaría marchar con lo puesto si entregaban las armas, ellos se rindieron. Esta palabra, fíjense ustedes qué mala idea, la cumplió Aníbal con lealtad púnica. 2 puntos, todos fueron hechos prisioneros. Les había prometido que los dejaría libres, pero esta púnica fides los hizo prisioneros. No te puedes fiar de un fenicio, no te puedes fiar de un cartaginés, porque te va a engañar. No es nuevo, ya lo encontramos en Homero, pero aquí aplicado a la guerra púnica, aquí aplicado a la figura de Aníbal, etcétera, etcétera. Pasamos, y ya fue muy rápidamente, porque ya, como de costumbre, me he pasado un poco, esto lo voy a ver muy deprisa. Otros vecinos de los fenicios, ahora en su tierra, los asirios. El poderoso imperio asirio, este es el ámbito más o menos de actuación, en su política expansionista, poco a poco va acercándose al Mediterráneo. Y aquí se encuentran las ciudades fenicias. Los datos que tenemos sobre la presencia, la presión, la sumisión que los asirios establecen sobre los fenicios son enormes. Aquí sí que tenemos fuentes lógicamente asirias, que también son poco fiables. Es decir, los asirios, todo lo que hacen los reyes asirios es victorioso. Y aunque hayan conquistado una aldea, ahí vamos a encontrar que los reyes asirios van a hacer una estela enorme, importante, y van a demostrar que son muy poderosos, que han conquistado mucho. Es decir, bueno, podemos creérnoslo hasta cierto punto. Pero empezamos ya en el siglo IX una serie de documentos, que voy a pasar muy rápidamente, donde encontramos referencias a las conquistas, a la sumisión, al esclavizamiento de las ciudades fenicias. Las ciudades fenicias van a ser su principal problema desde el punto de vista político, van a ser, lógicamente, los asirios, que los van a controlar, los van a someter a tributos, los van a obligar a que cumplan con obligaciones que a los fenicios a lo mejor no les interesa. Vemos aquí en las interesantes puertas del palacio de Salmanasar, las tenemos en el Museo Británico, una escena en la que desde Tiro, que está aquí, en una isla, los barcos fenicios van cargando ofrendas, tributos para entregárselo en porteadores a los asirios, es decir, los fenicios, digamos, sometidos políticamente, aplastados, apisonados por la gran máquina política asiria. Esto hay que tener, como digo, cierta precaución, porque si cada uno de los reyes, no todos, pero si 10 reyes asirios se pasan la vida diciendo que han sometido a las ciudades fenicias, es porque seguramente la sumisión de las ciudades fenicias no es tan importante. Es decir, la política asiria es una política de avances, de ataques, de campañas. Esas campañas provocan la sumisión, la entrega de tributos, pero cuando la presión cede, cuando los asirios se retiran a su territorio, las ciudades tienden a recuperar su libertad. Lo cual quiere decir que el rey siguiente tiene que volver a repetir la misma escena, tiene que volver a enviar sus soldados, tiene que volver a someter a las ciudades, ¿no? Eso justifica que haya tantas sumisiones. No es una sumisión estable, no es permanente, lo cual deja bastantes resquicios a los fenicios para poder desarrollarse, ¿no? Pero es una constante, ¿no? Los reyes asirios atacan. Los fenicios, lo vemos aquí en un relieve del palacio de Sargón en Jorsabad, cargando vigas de cedro. Hemos mencionado antes la cordillera del Líbano. La cordillera del Líbano, además de enmarcar el territorio fenicio, es una zona de recursos fundamentales, la madera. En el mundo egipcio no hay madera, hay palmeras. En el mundo mesopotámico no hay madera. Y si uno quiere hacer grandes construcciones, necesita grandes vigas de madera. Esas vigas de madera vienen casi en su totalidad del Líbano. O es un objeto con el que comercian los fenicios cuando tienen libertad política, o es un objeto que entregan como tributo cuando pierden esa libertad política. Pero en todo caso es una fuente de recursos importantes. Y esto genera un artesanado específico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo encontraremos en otro bloque de fuentes que son los textos bíblicos. Pero aquí vemos una imagen espectacular, este relieve está en el Museo del Louvre, donde vemos a los barcos fenicios, a estos hippoi,
barcos con cabezas de caballo, transportando grandes cantidades de viga, en este caso con destino a los asirios. Las ciudades asirias a veces son atacadas y vemos aquí la ciudad de Sidón, que ha sido capturada por el rey Sennacherib, y a todos los fenicios montando en sus barquitos escapando del ataque asirio. Esto lo cuenta en su palacio, ¿no?, en su relieve el rey Sargón. Vemos aquí a Saradón, que también impone una serie de tributos a los fenicios, es decir, es una constante. Para los asirios los fenicios son, gente conquistable, gente a la que se puede someter, gente a la que se puede dominar y gente que nos va a aportar una serie de beneficios importantes. Los fenicios en esos momentos ya comercian con todo el Mediterráneo, son el centro de rutas caravaneras que relacionan el territorio con Anatolia al norte, con Egipto al sur, son el punto de intercambio de rutas. Por lo tanto, están en una posición fabulosa. Eso lo veremos en las conferencias que se habla de economía y demás, ¿no? Y los asirios, de alguna manera, se aprovechan de esta situación, mediante imposición de tributos, cuando es posible, y mediante intercambios de tipo, vamos a decir, diplomático. Pero, en ese sentido, para los asirios, Fenicia es un territorio muy importante, pero visto desde la perspectiva del asirio, es un territorio conquistable. No están bien vistos, son, diríamos, esclavos por naturaleza. No valen para otra cosa, nada más para que ser súbditos y aportarnos artículos que a los asirios les interesa. No hay demasiados juicios de valor, efectivamente, porque son documentos puramente propagandísticos, no hay demasiados juicios de valor, como sí vemos en el mundo griego, pero la propia percepción que tiene el mundo asirio de los fenicios nos indica que son gente dominable. Están allí para que los reyes asirios recojan el fruto, lleguen allí, les sometan y se hagan con las riquezas que las ciudades contienen. Por lo tanto, una visión también negativa. Acuerdos comerciales, a veces los asirios permiten a ciudades amigas, claro, es un juego de alianzas. Como no todas las ciudades forman parte de una misma estructura política, las ciudades fenicias a veces pugnan por hacerse más amigas del rey asirio, para conseguir beneficios y, de paso, si es posible, fastidiar a sus vecinas. No hay una política coherente de las ciudades fenicias entre sí. Tiro y Sidón están continuamente a la gresca. El auge de Tiro implica la decadencia de Sidón, la decadencia de Sidón implica el auge de Tiro. Y en muchas ocasiones los reyes fenicios buscan pactos favorecedores con el rey asirio para conseguir hacerse con el control de la ciudad rival. Es decir, no solo no son un pueblo, no solo no actúan de manera coordinada, sino que, si pueden, pisan el cuello a la ciudad vecina. Esto también es otra realidad y los asirios, evidentemente, se aprovechan. Este es un tratado entre el rey Saradón y el rey Baal de Tiro, donde el rey asirio le concede una serie de privilegios al rey de Tiro, seguramente porque el rey de Tiro primero se ha sometido a su autoridad y le ha aportado ayuda y apoyo en lo que el rey asirio quiera. Y el rey asirio, aunque sea una ciudad dominada, le da una serie de privilegios. Es decir, este es un poco el juego que también hacen las ciudades fenicias. Pero cuando el rey Baal de Tiro se subleva, aquí tenemos la estela asiria. Les he marcado en rojo estos curiosos lacitos con los que el rey asirio sujeta del cuello al rey Tajarca de Egipcio y probablemente al rey Baal de Tiro. Vemos aquí al rey asirio enorme en todo su poder, vemos aquí al rey asirio como si llevara dos perrillos, y aquí tienen arrodillados al rey Tajarca y probablemente al rey Baal de Tiro. Esa es la consideración que le merece al rey asirio a los reinos, las ciudades fenicias. Pequeñitos sus reyes y cogiditos con una cuerdecilla como si fueran perrillos falderos. No hay juicio de valor, pero en este caso yo creo que la imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Cómo el rey asirio, enorme, dotado de poder, considera a estos súbditos que se han atrevido a sublevarse contra su poder. Y les pongo, ya pasamos al mundo asirio, ya hemos visto que los fenicios luchan con los persas en las guerras médicas. Tenemos probablemente de este texto, sin duda nos hablará el profesor Zamora, pero es probablemente uno de los pocos textos fenicios que nos han llegado donde aparecen acontecimientos históricos. Es un sarcófago egipcio reutilizado,
donde el rey Ismunazar II, que muere joven, nos cuenta una serie de cosas y nos da un detalle que entra dentro de lleno de esta política que ya se mantenía con los asirios. El señor de los reyes, no sabemos qué rey persa es, los autores oscilan en las cronologías, por eso aquí les he puesto yo, finales del siglo VI, inicio del siglo V. Hay quien piensa que puede ser el rey Cambises, el hijo de Ciro el Grande, hay quien piensa que puede ser el propio Darío, algunos hasta sugieren que puede ser Jerjes. No sabemos cuál es el rey persa que concede estos privilegios, pero es la misma dinámica. El señor de los reyes, el rey persa, nos ha entregado Dor y Jaffa, las ricas tierras de Dagán que se hallan en la llanura de Sharon como regalo por las acciones admirables que he hecho, y las hemos añadido a las fronteras del territorio a fin de que sean para los sidonios para siempre. Como digo, es uno de los pocos datos históricos. El rey persa está concediendo favores al rey de Sidón por las buenas acciones que ha realizado. Y si se fijan, aquí está Sidón y aquí están las tierras que le concede, Dor, Jaffa y la llanura de Sharon, que están bastante alejadas del territorio de Sidón. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente en este momento la ciudad de Tiro, que está aquí, aunque tenga independencia política, está bajo la órbita de Sidón. Es decir, en este caso, Sidón, y es un dato muy interesante porque es un texto de primera mano, es uno de los pocos textos de primera mano escrito por los fenicios, nos está diciendo cómo funciona este mecanismo. Estamos sometidos, el rey persa en este momento nos domina, pero seguramente hemos hecho cosas valiosas. Se piensa que la participación en las guerras médicas, con lo cual lo que dice Heródoto, que todos los fenicios les cortó la cabeza, seguramente es una exageración, pero a cambio de este apoyo militar y naval, el rey persa les otorga territorios, pero como ven, les otorga territorios muy lejos. Seguramente no solo les otorga esta zona, sino el control, el dominio sobre Samaria y sobre parte de las ciudades fenicias, ¿no? Esta es la dinámica que se repite constantemente. Y pasamos ya al otro ámbito. Aquí sí que hay juicios de valor, al ámbito bíblico. El mundo hebreo, el mundo judío, convive con el mundo fenicio. Este es el territorio del reino de Salomón, y estas son las ciudades fenicias. Forman parte de un mismo ámbito cultural. Como ya hemos comentado, la lengua hebrea es una forma dialectal del cananeo. El cananeo tiene varios dialectos, el cananeo del norte, el del sur, el tirio, el sidonio, el hebreo. Un fenicio y un hebreo hablaban en la misma lengua. Había diferencias dialectales, evidentemente, pero se podían entender. Y el trasfondo cultural, ideológico de estos mundos es muy parecido. La base cultural es la misma. El mundo judío irá desarrollando su idea del Dios único, su idea de Yahvé, y en ese desarrollo el principal enemigo es el mundo fenicio. ¿Por qué? Porque los fenicios siguen adorando a muchos dioses, los fenicios tienen la costumbre de usar tanto elementos anicónicos como elementos figurados, becerros de oro, recuerdan el pasaje del becerro de oro, ¿no? Cuando baja Moisés con las tablas de la ley, son cultos cananeos, son cultos de este trasfondo cultural propio de esta región. El problema se plantea cuando el mundo judaico empieza a desarrollar su religión monoteísta o enoteísta, que tiene muchos rasgos y muchos antecesores en este mundo cananeo, y por lo tanto la influencia, el contacto cultural, la relación ideológica va a ser tan fuerte que para buena parte de los autores israelíes el gran enemigo son los fenicios, porque de ahí vienen todas las perversiones. Y lo vamos a ver. La cosa empieza bien. Cuando Salomón decide construir el templo de Jerusalén, echa mano de sus alianzas, de sus amigos, entre ellos el rey Hiram de Tiro. El rey Hiram de Tiro es el que le aporta la madera, es el que le aporta la tecnología para construir el templo. Es una reconstrucción, evidentemente. Tenemos tantos datos sobre cómo era el templo de Salomón en los propios textos bíblicos que podemos reconstruirlo. Y la imagen que se nos presenta es la imagen de un templo de tipo fenicio. Cuando cogemos las descripciones que tenemos del templo de Melkart en Gadir, por autores griegos y romanos,
y empezamos a cotejar, vemos que el templo de Melkart en Gadir debía de ser muy parecido al templo de Yahvé en Jerusalén. Templo de tipología fenicia, realizado por artesanos fenicios. En estos momentos se llevan bien. Hiram le aporta madera, le aporta artesanos, le aporta tecnología más avanzada. Piensen que el reino de Israel se acaba de configurar, es un pueblo que ha emigrado, los primeros reyes, David, Salomón, estamos en los momentos iniciales, ¿no? Todavía viven del pastoreo, la tecnología punta en ese momento está en Fenicia, por lo tanto los fenicios colaboran. A cambio, Salomón le da toda una serie de riquezas, ¿no? Es decir, en este momento se llevan bien, la relación es adecuada. ¿Qué consiguen los fenicios? Consiguen algo fundamental, el acceso al Mar Rojo. Nos dicen los textos bíblicos, el primer libro de los Reyes, el rey Salomón construyó una flota en Esión-Geber, que está cerca de Elat, a orillas del mar de Sud, en el territorio de Edom, el Mar Rojo. Hiram envió en las naves hombres suyos, marineros expertos en la mar, que acompañaron a los hombres de Salomón. Fueron a Ofir, Ofir debe estar en Somalia, y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Es una alianza estratégica entre los fenicios, que tienen la tecnología, las naves, y los israelitas, que tienen el acceso al Mar Rojo. Es decir, vemos en el propio texto bíblico, vemos cómo hay una relación, es una relación amistosa que encontramos en distintos momentos. Cuando las cosas cambian, cuando se produce la ruptura del reino, cuando el mundo de Judá y de Israel se convierten en idólatras, pues ya, aunque se quiera hacer esto, ya las flotas no funcionan, ¿no? Yahvé les castiga. Bueno, hay una alianza estratégica, seguramente hay mucho de mitología. Las fuentes bíblicas, usar la Biblia como fuente histórica es siempre arriesgado. Pero las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ponerse mal. ¿Por qué? Porque el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Salomón marchaba tras Astarté, diosa de los sidonios. Os he puesto aquí una bellísima Astarté. Sabemos que es Astarté porque lo pone aquí, que es la Astarté del Carambolo, que apareció en el yacimiento del Carambolo, en Camas, en Sevilla. Aquí pone que es Astarté, así que no hay duda de que es Astarté. Es una dedicatoria. Salomón, es la causa, ¿no?, como saben, de que el reino desaparezca, de que se divida, ¿no? Salomón adoraba, además de a Yahvé, adoraba a Astarté, que es la diosa sidonia. Y aquí es donde se inician todos los males, ¿no? Yahvé profetiza la división del reino, ¿no? El profeta Agías de Silo habla con Jeroboam y le profetiza que el reino se dividirá, porque Yahvé está enfadado. Hago esto porque me ha abandonado y se ha postrado ante Astarté, diosa de los sidonios. Ese es el problema constante que vamos a encontrar a lo largo de la mayor parte de los textos bíblicos que les afecta a los dos reinos. La idolatría, la influencia, el peso económico, el peso tecnológico de Fenicia es enorme. Los fenicios están, entre comillas, colonizando intelectualmente a los judíos y a los israelitas. Y la Biblia, lógicamente, arremete contra ellos. Y por lo tanto, la visión que los profetas bíblicos tienen es tremendo. Ahab, hijo de Omri, tomó por mujer a Jezabel. Claro, Jezabel es el paradigma, ¿no?, de la maldad absoluta. Es la mujer perversa, la mujer terrible, la mujer que mata, que es adoradora de Astarté, es fenicia, es sidonia. Y rindió culto a Baal postrándose ante él. Ahab partió al encuentro de Elías y Elías le acusa por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales y tener 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Es decir, lógicamente las tradiciones bíblicas están continuamente rechazando esta imagen, rechazando a los fenicios. De Fenicia solo puede venir el mal. Además, en forma muchas veces de mujeres, claro, mujeres terribles, ¿no?, que seducen, que engañan a sus maridos y les convierten al culto de los ídolos. Afortunadamente, Jezabel tiene una muerte terrible, es precipitada de lo alto de una baranda por sus propios eunucos. Pero hay temas
curiosos, ¿no? Encontramos en este pasaje del segundo libro de los Reyes: Jehú fue a Israel, nada más enterrarse Jezabel se alcoholó los ojos con antimonio, se adornó la cabeza y se asomó al balcón. Es que en la tipología fenicia tenemos muchísimas imágenes de mujeres perfectamente adornadas, asomadas al balcón. Son la diosa Astarté, claramente. La escena, claro, nos cuenta la muerte de Jezabel, ¿no? Pero la imagen, si leemos esto y ponemos esta imagen aquí, encaja perfectamente. Es decir, los autores bíblicos tienen en los ojos, tienen en la cabeza estas imágenes, estas escenas, que son representaciones de Astarté, de la diosa de los fenicios, ¿no? Hay muchísimos elementos, evidentemente, en los textos bíblicos donde encontramos estas relaciones. El rey Josías quiere acabar con esta idolatría, que expulsa a los sacerdotes, desacraliza todos los santuarios fenicios que había en el territorio, que eran muchos, con este texto, también en el segundo libro de los Reyes, nos damos cuenta de que todo Israel está lleno de santuarios fenicios. Es decir, no es extraño, lógicamente, que Yahvé castigue a los israelitas y a los judíos, ¿no? Porque su territorio, sus reyes, están plagados de idolatría fenicia, ¿no? Y cuando llegan las invasiones, en este caso asirias, nos encontramos a los profetas que empiezan a solazarse porque están viendo la destrucción que está sufriendo Tiro, por ejemplo, ¿no? El sitio de Nabucodonosor. A tus hijas tierra adentro las hará caer a espada, te atacará con torres de asalto, levantará contra ti un terraplén, te convertiré en roca pelada, quedarás como secadero de redes, no volverás a ser reconstruida porque yo, Yahvé, he hablado, oráculo del Señor Yahvé. Lamentablemente para Ezequiel esto no ocurrió. Tiro fue conquistada, pero no fue arrasada. Era demasiado valiosa para los babilonios como para destruirla. Pero esto no lo sabe todavía Ezequiel, y cuando hace su profecía se está regodeando, está casi salivando porque Tiro, la gran enemiga, va a ser arrasada. Ya digo, no fue arrasada. Pero vemos hasta qué punto llega, ¿no?, esta inquina de los profetas de Israel contra estas ciudades que, como Tiro o Sidón, habían sido las grandes enemigas. Cuando yo te convierta en una ciudad en ruina como las ciudades despobladas, cuando yo empuje sobre ti el océano y te cubran sus aguas caudalosas, entonces te haré bajar a la fosa con los muertos. Son profecías terribles. Es decir, para estos profetas, Tiro, Sidón son el ejemplo del mal, el mal absoluto. Y ven las campañas, en este caso de los babilonios, como la prueba del castigo de Yahvé. Pero ya digo, no ocurrió. Eran demasiado importantes para los babilonios como para ser destruidas. Tenemos un texto de otro autor que nos da un poco también la pista, ¿no? Se refiere a otros momentos, pero es Josefo, Flavio Josefo, el famoso escritor que fue uno de los líderes de la rebelión judaica en época de Nerón y, por supuesto, en época de Tiberio Vespasiano, que tuvo la suerte de que se encerró en una cisterna y mientras todos se suicidaban, él quedó el último y no se suicidó y se pasó a los romanos. Nos cuenta en su obra: acudiré sobre todo al testimonio de los egipcios y de los fenicios, ya que nadie podrá rechazarlo como falso. Pues es bien sabido que los egipcios en su totalidad y entre los fenicios los tirios están en malas relaciones con nosotros. No tendría que haberlo hecho, lo sabemos, pero vemos como un judío reconoce, ¿no?, que no pueden verse los tirios y los fenicios, que son enemigos. Y voy acabando ya, de verdad. Después de haber visto toda esta serie de elementos, sobre todo los griegos, romanos y judíos, que rechazan, que desprecian a la cultura fenicia, hay autores que también reconocen sus valores. No todo es de un solo color, ¿no? A veces es a pesar de que son todo lo que sabemos, falaces, mentirosos, trapaceros, crueles, a pesar de todo eso, es gente que ha aportado mucho, lo dice Estrabón. Los fenicios en general, en vocación marinera, han sido superiores a todos los pueblos de todos los tiempos. Es un pueblo con habilidades artísticas. Han desarrollado la astronomía y la aritmética. Todavía en la actualidad, Estrabón escribe en época del emperador Augusto, la mayor cantidad de conocimientos, con mucho en cualquier otra rama del saber, puede obtenerse de estas ciudades. Es decir, a pesar de todo esto que han dicho, los fenicios son insustituibles, han aportado una gran cantidad de cosas. Esto es muy interesante. Son los padres de la agricultura. Estamos acostumbrados, decíamos al principio, fenicio, comerciante, sí, pero también son otras cosas. En el mundo antiguo, en el mundo preindustrial,
el porcentaje de población dedicada al sector primario, es decir, agricultura y ganadería, debía de oscilar entre el 90 y el 95%. Es decir, por cada fenicio que vemos moverse por el Mediterráneo, había 90 que jamás se movieron de su casa y que se dedicaron toda su vida a cultivar la tierra. Esto a veces se nos olvida. Pero los romanos sí lo saben. Cuando destruyen Cartago, todas las bibliotecas de Cartago son entregadas a los númidas. A los romanos no les interesa la cultura fenicia, lo hemos visto antes. No les importa que las bibliotecas se dispersen. Habrá quien haga gran uso de esas bibliotecas. Seguramente yo hablaré de ello en la última conferencia. Pero lo que sí les interesa son los tratados de agricultura. El Senado romano encarga que los tratados de Magón, los 28 libros de agricultura de Magón, sean traducidos al latín, y además por gente experta, por gente que sepa la lengua púnica. Es decir, en una cosa tan importante como es el cultivo de la tierra, a los romanos no les importan las historias fenicias, pero sí que se encargan de buscar esos libros y de promover una traducción al latín. ¿Para qué? Para aprovecharse de estos conocimientos, no voy a decir secretos, pero casi, que los cartagineses tenían. Insisto, los cartagineses son colonos de Tiro. Tiro está vinculada con este creciente fértil. La herencia cultural de Fenicia es también la agricultura. Son los fenicios los que nos traen a Occidente los garbanzos, los que nos traen el pollo, los que nos traen los asnos, los que crean la agricultura de la vid y del olivo tal y como la conocemos. Son los fenicios. ¿De dónde viene ese conocimiento? Del Próximo Oriente, del origen de la agricultura. Los cartagineses tienen ese conocimiento y los romanos lo saben. No les importa que el resto de la tradición literaria fenicia desaparezca, pero los libros de agricultura que van a servir para poner en cultivo los territorios romanos, eso es fundamental. Y de eso sí se preocupan de traducirlo, ¿no? Para que veamos, son todo lo que son, pero son grandes innovadores y hay que aprovecharse de ese conocimiento. Hasta Aristóteles dice que los cartagineses parecen gobernarse bien y superan en muchas cosas a los demás. Los equipara a los regímenes que para los griegos eran más valiosos. El de Laconia, el de Esparta y el de Creta. Cartago, esa ciudad terrible, que es cruel, que mata a los prisioneros, pero tienen un gobierno que para Aristóteles es un gobierno muy adecuado. Contradicciones, sí, pero es la historia. Tenemos textos. Esto es una inscripción que apareció en la Acrópolis de Atenas, donde la ciudad de Atenas establece un pacto con el rey Estratón de Sidón, un pacto de amistad. Se establecen relaciones, intercambios diplomáticos, e incluso a los sidonios que van a Atenas a comerciar se les va a eximir de pagar todos los impuestos que pagan los extranjeros. Es decir, se está favoreciendo a una ciudad en concreto, se está favoreciendo un tipo de interacciones comerciales. Los atenienses pueden seguir pensando que los fenicios son todo lo que queramos, todo lo que hemos visto, todo lo que nos dice Heródoto, son cobardes, son traicioneros, pero nos interesa mantener buenas relaciones con el rey de Sidón y a cambio les vamos a otorgar a los fenicios toda una serie de ventajas que no les otorgamos a otros visitantes a Atenas. Nuevamente, entre el misterio y la realidad tiene muchas facetas. Cuando en el año 397 a.C. el rey Dionisio el Viejo de Siracusa ataca y destruye la isla de Motia, hace lo habitual, coge a todos los prisioneros, a muchos los perdona la vida y a otros los mata. Y crucificó a Daímenes y a otros griegos que había cogido prisioneros porque habían combatido al lado de los cartagineses. Es decir, que en Motia, con los fenicios, había soldados griegos. No sabemos si residentes en Motia, que los había, o si mercenarios griegos, pero había griegos que combatían del lado de Cartago y fueron ejecutados en la cruz por el griego que conquistó la ciudad. Es decir, no todos los griegos son enemigos de todos los fenicios. Como ven, la historia es mucho más matizada. Termino.
Cuando en una de las campañas contra Sicilia los cartagineses destruyen un santuario de Deméter y Core, se produce una epidemia. Los cartagineses preguntan y saben que han atentado contra los dioses. Cosa curiosa porque han destruido muchos santuarios griegos y no ha pasado nada, pero en este caso pasa algo. ¿Y qué hacen los cartagineses? Decretan establecer un culto a Core y Deméter, que es el santuario que han destruido, nombran sacerdotes suyos a los ciudadanos más ilustres, levantan estatuas y además, entre los griegos que residían con ellos, eligieron a los más distinguidos y los asignaron al culto de las diosas. Nos enteramos de que no solo había griegos en Motia, que en el fondo está en Sicilia, sino que en la misma época en la que Cartago está en guerra con los griegos de Sicilia, hay griegos que no solo viven en Cartago, sino que son gente noble, gente ilustre, a los que se les otorga el honor de convertirse en custodios de ese culto extranjero, de ese culto griego que los cartagineses han introducido en su ciudad. Como ven, es un poco algunas de las ideas que quería traerles aquí. La visión sobre los fenicios es negativa, el panorama general sobre los fenicios es negativo, como hemos visto, pero cuando tenemos datos, lamentablemente en otros casos no los tenemos, cuando tenemos datos vemos que la realidad es mucho más compleja, que incluso para los griegos y para los romanos los fenicios eran una gente a la que se podía admirar porque en algunos campos habían destacado, en la astronomía, en las matemáticas, en la navegación, en la agricultura, que son elementos fundamentales de la vida. Sí, serían rapaces, serían crueles, no se atendían a los juramentos, pero Atenas hace un pacto con el rey Estratón de Sidón, al que le entregan una placa doble de estas que se recorta y que se pueden unir, para que cuando un griego, cuando un ateniense vaya a Sidón, pueda juntar la placa con la que tiene el rey y recibir los privilegios que el rey de Sidón le concede. Es decir, que los fenicios resulta que también cumplen los pactos. Eso no es lo que nos habían dicho, pero nos lo dice el texto, el epígrafe, la fuente de primera mano ateniense en la que hay un pacto, diríamos un pacto entre caballeros, en el que unos se fían de otros. Con esto termino mi charla introductoria. Espero que puedan asistir a las siguientes conferencias y que con todas ellas puedan tener un panorama lo más amplio posible de este mundo, para mí tan apasionante y creo que tan desconocido para la mayor parte de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.